Espero que hayan tenido un excelente martes el día de ayer. Hoy ya estamos en el ombligo de la última semana de esta materia y ya se empieza a notar con algunas de las temáticas, ¿sí? Que ya se siente como un poquito el cierre. Entonces, ya como parte de las actividades, Fer también ya se está metiendo. Perfecto. Fer, buenos días. Ah, ya vi que te declaraste ahí. Muy bien, como parte de las temáticas, ahorita Adilén nos va a estar hablando un poquito sobre relaciones exteriores. Le voy a compartir su pantalla y ahora sí que tú eres, ok, tú eres la que vas mandándome, ¿va? Este, Déjame ver si tengo opción para que lo muevan ustedes, ¿verdad? No, bueno, al parecer voy a tener que ser yo tu ayudante, ¿vale? Adilén, vas diciendo siguiente cuando sea necesario. Ok. Voy a Perfecto. separar porque Sí, si sí, no, sí, no sí. puedo. Ok. Pues, buenos días. Mi tema de exposición es sobre las relaciones exteriores. Ujú. Siguiente. Ok. Eh, para empezar, ¿de qué se encarga la Secretaría de Relaciones Exteriores? Es la encargada de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de relaciones exteriores, representar al gobierno mexicano en los foros y organismos mundiales y regionales, y dirigir el servicio exterior y las embajadas, consulados y oficinas de negocios y misiones permanentes. Ujú. Ah, siguiente, sí. Ah, va. Uh-huh. Eh, Algunos de sus antecedentes es que desde el siglo XIX las relaciones exteriores se dan justo después del nacimiento de México a la vida independiente. Contrajo a la par una serie de intervenciones extranjeras y el no reconocimiento de estados como España o sujetos soberanos como la Santa Sede. Como resultado de la firma de los Tratados de Córdoba, se dio la existencia legal de la nueva nación, a la cual se agregaban, además de sus múltiples problemas, las asechanzas del exterior. Ujú. Una de las misiones que tiene las relaciones exteriores, perdón, es conducir la política exterior de México mediante el diálogo, la cooperación, la promoción del país y la atención a los mexicanos en el extranjero, así como coordinar la actuación internacional del gobierno de la República. Ujú. Esa es una de las misiones que tiene las relaciones La- exteriores. las relaciones, muy bien. En embajadas y consulados de México son oficinas que representan al gobierno de la República en el extranjero y dependen de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El país tiene 80 embajadas, 67 consulados, 7 misiones permanentes ante organismos internacionales en el mundo y 3 oficinas de enlace. No sé qué tan verdaderos sean estos datos porque investigué en otra página ¿Sí? y sí cambiaban un poquito los números. Y ¿Cuánto? estuve así checando y era como que sí cambiaban un poquito, casi en O sea, todas las páginas. pero por Pero ejemplo, decían 80 y otro decía 75 o decían 80 y otro 20. ¿Qué tanto variaba? mm, no tanto, de hecho era como 80 y 65, a veces era este 70 y también por ahí 65, algo así. No variaba Ok, tanto, pero sí muy cambiaban los bien. números. Sí cambiaban. Muy Ajá. bien. Ahorita te explico por qué. Ok. México mantiene una significativa presencia global con más de 150 representaciones diplomáticas, incluidos 50 consulados en los Estados Unidos. Mm, Me parecía que ningún otro país del mundo tiene un número similar en una sola nación receptora, en tanto que en territorio nacional se localizan 87 embajadas, 7 oficinas representativas y 66 consulados.
Ujú. En esto también cambiaba un poquito. Creo que sí mantenía lo de 150 representaciones diplomáticas y creo que en lo de 50 consulados cambiaba un poquito. Creo que me aparecían más, creo que aparecía 55 algo así Ok. también. Ok, ok. Luego hablo yo. Ajá. Ok. Y puse también como datos de lo que puede ser la embajada o consulado por ti cuando te encuentras en algún otro país. Esto puede brindarte asistencia consular y proteger tus intereses, asesorarte y aconsejarte en lo relativo a tu relación con autoridades, informarte sobre tus derechos y obligaciones en el país que te encuentras, proporcionarte orientación y facilitarte los datos de algún abogado que te pueda representar de ser necesario, visitarte si te encuentras detenido u hospitalizado para conocer tus necesidades y actuar en consecuencia, brindar acompañamiento e identificar los medios para que accedas a representación legal en caso de que estés imposibilitado para hacer valer personalmente tus derechos, proporcionarte información sobre médicos y hospitales, expedirte un pasaporte en caso de extravío o robo, en caso de detención, tu embajada o consulado vigila que las autoridades locales respeten tus derechos, proporciona información sobre ayuda legal e informa a tus familiares sobre tu situación jurídica si tú lo solicitas. Son algunas de las cosas que pueden hacer las embajadas y los consulados cuando te encuentres en otro país. Puedes solicitar eso en la embajada. Muy bien, Dylan. Y Pero, ujú. ¿Algo que me quieras comentar, alguna conclusión o algo extra? mm, pues Ok. creo que nada. Creo que nada por el momento. Muy bien, Adilén. Voy a utilizar tus diapositivas porque me parecen interesantes en algún lado y sobre todo porque a partir de ahí puedo construir algo en relaciones exteriores. Muy bien. El día de hoy, o lo que vamos a tocar el día de hoy, tiene que ver con el sistema político dentro del marketing internacional. Y creo que el tema que cerraba el día de hoy era la parte de relaciones exteriores. Pero vamos a construirlo al revés para poder utilizar tus dispositivos de una vez. Muy bien. Las relaciones exteriores es, es la culminación de lo que es la globalización, ¿vale? Es el encargado de hacer saber que un país es aliado tuyo, de alguna manera, al menos es un aliado comercial, ¿vale? Perdón, una embajada. Las relaciones exteriores es la acción que hace cualquier país para ganar presencia a nivel mundial sobre determinado tema. Y la idea es que dejemos de ver a los países como simplemente, o por ejemplo los gobiernos de los países, como simplemente alguien que te da órdenes, sino también como si fueran estos dueños de empresa. Al final de cuentas, por ejemplo, ahorita Manuel López Obrador es el dueño de la empresa que se llama México. ¿Sí? Y tiene al secretario de Relaciones Exteriores como el agente de Relaciones Públicas de México. Al final del camino, las relaciones exteriores no es otra más que una relación pública, en donde tratan de hacer que México se vuelva atractivo para la inversión extranjera. Entre más atractiva sea la inversión extranjera hacia México, o más bien, entre más atractivo vean México la inversión extranjera, más personas van a querer meterle dinero acá. Y al meterle dinero acá, en teoría, si se eficienta bien, hacemos que crezca un país. ¿Vaya? Dicho de otra manera, imagínate tú, Kevin, Adilén, José, Fer, Carmina, que ahorita tuvieran un milloncito de pesos para invertir. ¿Sí? Al final del camino tú eres dueño de ser que con tu dinero. Y a lo mejor tú dices, ¿lo meto en México? Ah, ok, pero para eso tiene que convencerte México de que es una buena opción. O a lo mejor dices, oye, ¿lo meto en Inglaterra? ¿Lo meto en Canadá? ¿Lo meto en dónde? Y entonces parte de lo que te tienen que estar convenciendo en relaciones exteriores es, hey, invierte aquí con nosotros. Aparte de crear todas las condiciones necesarias para sus habitantes. Dentro de las condiciones necesarias para sus habitantes están lo que son las embajadas. Las embajadas son esa representación. Cuando tú veas una embajada de algún lugar, simplemente en ese momento o en ese lugar, ese lugar se vuelve tierra del otro país.
Por ejemplo, si tú vas a una embajada gringa, por ejemplo, no sé si han ido a la embajada gringa aquí en Guadalajara, que es como la más común dentro de las embajadas ahorita, para nosotros. En el momento que tú pisas la embajada gringa, en ese momento se vuelve piso norteamericano. Son pequeña representación de Estados Unidos en México, ¿sí? O por ejemplo, cuando tú estés en Estados Unidos, dice que tiene cerca de 50 consulados, vaya, cuando tú pises un consulado o una embajada mexicana en Estados Unidos, significa que estás tocando tierra mexicana. Muy bien. Y dentro de esa tierra mexicana, pues bueno, hay ciertas facilidades o hay ciertas cosas que pueden hacer por ti. Normalmente tiene que ver con cuestiones diplomáticas. Por ejemplo, tú, si estás viviendo ahorita o si estás en Francia y de repente tienes alguna torre por alguna cuestión de que, pues bueno, algún reglamento de ellos que no estás cumpliendo, algo que esté pasando, pero que necesites defensa de México, tú puedes ir a una embajada mexicana para que te defiendan. ¿Ok? Entonces la embajada se vuelve muy, muy, muy importante, sobre todo para las personas que están migrando a otro país o que de alguna manera estén en turismo en otro país en caso de tener alguna torre, porque es el único lugar o de los pocos lugares en donde te pueden representar como mexicano. ¿Ok? Muy bien, entonces la embajada es súper importante. Cuando manejaste los antecedentes se me antojó recomendarles, creo que sí, hoy si tienen chance les voy a mandar un par de videos de YouTube ahí a la cuenta ahí del grupo, no como tarea, sino simplemente para que sepan, que conozcamos nuestra historia, ¿sí? Hablando de una relación exterior también nos salva de muchas guerras. Es más, para comentarles, políticamente, si un país ya empieza a tener conflictos, ¿qué es lo primero que crees que pasaría? Por ejemplo, si de repente, Kevin, imagínate que Estados Unidos y China se ponen un poco más hostiles. ¿Qué crees que es lo primero que pasa? Ay, profe, pues, eh, pero hostiles en qué, en el tratado o en el comercial o en las Hostiles ya como que ya se casi ven a guerras. que se vienen los golpes. ¿Qué crees que es lo que pasaría primero diplomáticamente? Primero diplomáticamente, pues yo pienso que en los países que estamos hablando ahorita, como China y Estados Unidos, cerrarían las embajadas, yo me imagino, o las expulsarían. Exactamente. Cuando veas en una noticia que están expulsando a alguna embajada de algún país, o si, por ejemplo, en China, todas las embajadas de China en Estados Unidos les ordenaron de distribuirse en otras partes del mundo. Es una sensación de decir, entonces ya no tenemos representación china en Estados Unidos. Y es una Creo que sensación, Venezuela, creo que ajá, Venezuela hizo lo mismo con Estados Unidos, ¿no? exactamente, es una declaración de guerra diplomática. O Ya, sea, ya. así de fácil. Una embajada es la representación de la pipa de la paz, de esas que te aventaba, que decían ahí con las tribus, esa pipa de la paz, aquí estamos todos bien, ¿ok? De un país con otro, Ah, ¿ok? ok, ok. Entonces, es para defender a los tuyos en esos territorios y es para decir, somos pueblos amigos, podemos tener población compartida. Por eso dice que México tiene una gran cantidad de consulados y embajadas en Estados Unidos. Tiene lógica, es nuestro vecino y nos encanta ir para allá. Entonces necesita amplia representación. ¿Sí? Entonces, por eso es sí tan importante las embajadas o el ambiente político. Y les quería compartir, hay unos videos que sigo que están formidables para hablando de las relaciones exteriores, hablando de que gracias también a las embajadas y gracias a las relaciones exteriores evitamos muchas guerras, ¿sí? Entonces, imagínate que nosotros cuando recién nos independizamos fuimos atacados por quien se te ocurra, ¿sí? Por Francia, por Estados Unidos, en esencia, por Guatemala, ¿sí? Como por 4 o 5 paisitos, ¿vale? Y está súper interesante saber sobre tu historia, sobre cómo se conformó realmente México y cómo después de eso ya mejor, España, pues, te digo,
Ya después cómo se conformó los consulados o los tratados para que ya nada se mueva. Y aún así tenemos riesgos, ¿sí? Tenemos riesgos de perder parte del territorio mexicano, ya ni te cuento. Pero quiero que después conozcan esa historia. Muy bien. Gracias, Adilén, por tu participación de exposición. Quería agarrar estas diapositivas. Hola, Robert. Muy bien. Entonces, el día de hoy, a ver si se alcanza a ver, chicos. Nos vamos por el territorio. ¿Mandé? ¿Ya? ¿Ya se ve? Muy bien. Ok. Entonces, el día de hoy, después de hablar de las embajadas y los consulados, que es como el cierre del día, también hablar un poquito sobre el entorno del marketing internacional. ¿Sí? En sí, la política. La política se vuelve sumamente importante creo que desde hace muchos años, pero ahora cada vez más. ¿Sí? Una buena implementación política te puede colocar en un buen territorio. Vaya, si tú políticamente haces cosas adecuadas, puedes colocar una entidad, dependiendo de cuál es en donde estás teniendo poder, lo puedes poner en el mapa o no, ¿sí? ¿Sí? Dentro de los aspectos políticos está lo que se le llama soberanía política. Muy bien, Carmina, ¿me ayudas? Please. Perfecto. Sí, profe. Gracias. ¿Me escucha? Te escucho. Soberanía política. Se refiere tanto a los poderes ejercidos por un Estado en relación con otros países, como los poderes supremos que ejerce sobre sus propios miembros. Sin embargo, debido a una dinámica internacional y global del comercio internacional, varios estados han tenido que ceder parte de sus derechos soberanos con el fin de coexistir con otras naciones, como la Unión Europea y el NAFTA. Bueno, A pesar de ello, existen factores que pueden desestabilizar la política de un determinado país, ya que, por ejemplo, un cambio de gobernantes por elección popular o golpe de Estado incrementaría el riesgo empresarial. muy bien, gracias, Carmina. De lo que acabas de leer, no sé si ibas leyendo y te ibas dando cuenta de cosas que pasan alrededor nuestras, ¿no? Sí, decía hace rato Kevin de Venezuela y decíamos de algunos otros países que se han levantado incluso en armas para hacer guerras civiles. Por ejemplo, Egipto, lo que tiene que ver ahorita con la vieja Arabia Unida, o también como como que en algunos países del sur y México tienen en riesgo, ¿sí? O sea, vaya, ahorita vivimos en una sociedad conectadísima, ¿sí? En una sociedad que invertimos en todos los países. ¿Qué pasa? Y no quiero ponerme derecha porque no soy derecha, pero lo he comentado, por ejemplo, ¿qué pasa si a través de políticas actuales de izquierda, de alguna manera muchos empresarios dejan de invertir en México? O sea, ¿qué pasa si de repente nos volvemos menos atractivos para invertir en México para las otras personas? ¿Qué tendríamos que hacer con menos recursos? Y es algo que tendría que checarlo, o sea, que todos los gobiernos lo checan, no solamente, por ejemplo, en este caso Morena, sino los gobiernos que vengan de cualquier partido político, ¿sí? Que a través de sus acciones o de sus dichos pueden afectar la inversión extranjera de un país, o de un estado, o de un municipio, depende de qué estés gobernando. ¿Sí? Por otro lado, está la soberanía política. El hecho de que tienes cierta libertad, por lo tanto, porque eres un municipio, un estado o una nación independiente y conectada, de alguna manera tienes cierta soberanía, pero no por otro lado, a veces eres parte de un tratado, lo cual te ata al tratado, lo que le pasó a la Unión Europea. ¿Sabían ustedes que para conformar la nación europea o la moneda del euro tuvieron que hacer ciertos sacrificios? Por ejemplo, tuvieron que rescatar a Grecia y a Bulgaria, ¿sí? Para vida de poder hacer que se generara la Unión Europea. Alemania tuvo que ceder un montón.
porque Alemania es muy poderosa en Europa, ya lo van ubicando, ¿sí? Y hubo países que se dieron mucho, por ejemplo, Alemania, Suiza, Suecia, los escandinavos, y por otro lado hubo países bajitos que los tuvieron que subir un poquito para estar al unísono, para poder siquiera hacer algún trato con la Unión Europea. Y aún así existen, en la comunidad europea existen ciertos aires de desigualdad, aún en la actualidad. Por ejemplo, cuando pensamos en Europa, pensamos en los países poderosos, ¿no? Pensamos en Alemania, pensamos en Francia, pensamos en Inglaterra, pensamos en, en Rusia, pero a lo mejor no pensamos en Liechtenstein, o no pensamos en la parte que se salió de la Unión Soviética, no pensamos en Bulgaria, en países que no son tan desarrollados. Pero bueno, y esa es parte del truco aquí. Digamos, saber que existe un país, que son países soberanos, que lugares soberanos, y que de alguna manera están atados a sus tratados, y que al ser soberanos se manejan como si fueran una empresa. O sea, si haces buenas acciones, va agarrando territorio, tu estado, tu país, etcétera. ¿Sí? Si no lo hace, ya saben lo que puede llegar a pasar. Para no hablar tan negativo, tuvimos un muy buen, queramos o no, en Colima tuvimos un muy buen despegue económico. Hace algunos años, un personaje muy controversial de alguna manera nos colocó, ¿sí? Nos puso en el mapa, y de alguna manera Colima ganó mucho en cuanto a inversiones, ¿ok? Hablando de eso. Vaya, no todo ha sido tan malo, ha habido cosas muy buenas, ¿sí? Y una buena acción te pone en el mapa y te pone a competir. Por ejemplo, vamos a otro más extremo. En tu caso, José, Tijuana. Tijuana en los últimos años ha hecho las cosas bien. Ha hecho las cosas muy bien. Disculpa si me estoy metiendo en un terreno problemático, pero antes Tijuana era el pasadero de las personas que querían, de los que querían irse para allá arriba, para Estados Unidos, o los gringos que querían hacer desmanes en Tijuana. Pero ahorita Tijuana ya no es eso. No sé si tú que viviste allá me vas a ayudar. Tijuana Pues ya también no ya es está igual, profe, ya está ¿Mande? más vinculado todo. Exacto, y sobre todo más tecnológico, ¿no? Hay gente Sí, que trabaja en Tijuana. muchas empresas. Exacto. Tijuana lo ha hecho bien en los últimos años. En materia de, por ejemplo, generación de energía, Tijuana es uno de los mejores lugares. Ah, la generación eólica, ¿no? Exactamente. Creo que tiene unas políticas, o ha tenido en los últimos años, creo que los políticos adecuados y una ideología bien marcadas, de tal suerte de que ya Tijuana no es el pasadero. O sea, estoy hablando que el Tijuana de los 50, ya ni te cuento, pero el Tijuana de ahorita sí es un lugar en donde puedas quedarte a vivir. ¿Sí? Bueno, entonces hablamos de cosas que también hacen bien los políticos. Pero bueno, hablemos de riesgos políticos. Cuando estamos hablando de riesgos políticos, son cualquier situación que pueda llegar a suceder que pueda generar un impacto negativo. Cuando tú inviertes en otro país o cuando tú quieras hacer negocios o hacer algo con otro país, tienes que darte cuenta que existe un riesgo político, ¿sí? Que puede generar que al final del camino te generen un nuevo arancel o que te hagan más caro o que tal vez el público meta que te podía pagar algo, tal vez ya no te lo pueda pagar. Imagínate si, vamos pensando que Adilén tuviera productos que quería mandar a Venezuela, el Venezuela del año 2005, ¿sí? En el año 2005 parecía muy buena idea porque era un mercado muy sólido. Y ahorita van a ver qué tan sólido está. Ya tiene varios años siendo no sólido. Vaya, tiene como unos 5 o 6 años que escuchamos Venezuela e inmediatamente nos recordamos algunos mensajes políticos, ¿no?
¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo un entorno político cambiante o una estructura revolucionaria hizo que muchos empresarios les diera miedito entrarle ahí? Y aparte, una política proteccionista hizo que de alguna manera fuera perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo territorio, ¿sí? De tal suerte de que ahorita es complicado venderle a los venezolanos. No porque no quieran, sino porque tal vez no tengan la capacidad adquisitiva. Para los que no saben, dicen que incluso muchos de los venezolanos fundamentan ahorita su moneda en Colombia, ¿sí? Ahorita su tablita de salvación es Colombia. Muy bien. Ok. Dentro de los riesgos están los legales y los riesgos extralegales. Los legales, pues, son los cambios políticos, los cambios de comercio, los subsidios, etc. Y los extralegales, pues, pueden ser cualquier cosa que tenga que ver con armamentistas, ¿sí? De repente, Dios no lo quiera, pero imagínate que México entre en una revolución, ¿sí? Imagínate que de repente los chavos se vayan a las armas y todo México se haga por donde quieras. ¿Qué puede llegar a pasar? Pues bueno, siendo muy trágicos, pues la gente no le va a meter lana ahí. Tu capacidad adquisitiva, por ejemplo, un gansito ya te va a costar 60 pesos y los extranjeros van a decir, es que está ahorita muy, muy caliente esto. Entonces, se vuelve un círculo negativo de inversión. Vámonos siendo positivos. Si México hace las cosas bien y no tiene terrorismo, no tiene sabotaje, un golpe militar, le das certidumbre a la gente y esa certidumbre hace que la gente le quiera meter lana a un país. Al final del camino, cuando tú tienes dinero y quieres tener más dinero, quieres hacerlo en un lugar normalmente que te brinde mayor seguridad o que te brinde mayor rendimiento, cualquiera de esas dos. Y si puedes mezclarlas las dos, sería mejor, ¿no? Que seguro te diera más dinero, mucho más dinero. Ah, perfecto. Entonces, al final es lo que hacemos como país. Tratamos de hacer que nuestro lugar parezca seguro y parezca que da mucho dinero. Muy bien. Aquí es una lista de palabras que pueden llegar a pasar que generen un riesgo político. Nada más por efectos de lectura, ¿me ayudas, Fer? ¿Con cuál? Cualquiera de estas tres pilares, un pilar que tú elijas. Aspectos gubernamentales, enfrentamientos o guerras, amenazas de guerras, golpes de Estado, corrupción, derechos humanos, oposiciones, privatizaciones, acciones. Perverso. ¿Has conocido algún lugar del mundo, al menos en noticias, que ha pasado por esto? ¿Cuál se te ocurre? Es Venezuela. Pobre Venezuela. Sí, Venezuela. Va. Yo pensaba en un Libia, en esos países de Afganistán que vaya que están todos destruidos. Pero bueno, vamos pensando en un Venezuela que tuvo su conflicto armado interno, ¿no? Vaya, después de lo que hemos dicho en las clases, o antes incluso de las clases, te pregunto, Kevin, si tuvieras ahorita un guardadito, ¿en qué le invertirías y para no poner Venezuela, para no hacerlo tan tendencioso, ¿en qué invertirías a venderle a Libia? A Libia. Híjole. Un país que Pues, conozcas de estos, Afganistán, pues. sí, uno de los que tengan conflictos, ¿verdad? ¿En qué te animarías? Ay, no, pues algo así relacionado con cosas muy básicas, ya sería cosas así, nada de cosas excéntricas, no, puras necesidades, o cosas, ya hablando también puede ser, cosas de algo así como balas, ¿no? Y esas cosas, armamento, ¿no? Armamento. Si se puede vender, si no, pues no sé, no tengo Les mucho, vendes más armas para que sigan con conflictos, ¿no? Órale, pues ya si mátense. están ahí, pues ya.
Ok. Ok. Mira, Que no se me ocurre nada, profe, está difícil. En un necesitas país un de eso está pensamiento más difícil. diabólico, Kevin. Ah, caray, sí. No te creas. No, no, no. No, mira, ¿sabes qué se me ocurre justo cuando estaba diciendo esta ocurrencia? Si tú eres una ONG, Ajá, ahí entras como cuchillo en mantequilla. Por ejemplo, vaya, mandas a tu ONG, pues si ya eres empresario y tienes harto dinero, tienes normalmente ONG, una sin fin de lucro, ¿no? Eso sí, es de que sí. dicen apoyo para acá. Y si el apoyo lo haces de tal suerte de que pongas proyectos para que el mejor proyecto de ese lugar es el que le apoyes, entonces, ¿qué es lo que haces después? Te das cuenta cuál es el mejor cerebro de propuestas en proyectos, etc, 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 y te lo traes. Talento humano y fuga de cerebros barata. Pues sí, ¿verdad? No, eso no lo había ¿Sí? pensado. Sí, sí, sí. Sí. Ojo, hay, en toda guerra hay obviamente pérdidas, pero lo que no nos han dicho, o lo que no alcanzamos a veces a ver luego, es que hay ganancias. Y normalmente las ganancias no las tiene el país, las tiene otro país. O sea, por ejemplo, si a México bueno, es más bien fácil, Venezuela, ¿no has visto que en Venezuela hay una fuga de talentos enorme ahorita? Sí. O sea, la gente más talentosa ahorita no está en Venezuela, desesperada por lo que está pasando, o tal vez sí lo está haciendo en Venezuela, pero mucho talento se está yendo a Colombia, se está yendo a Sudamérica, están agarrando lo mejorcito de lo que pueden, de lo que llega a las fronteras, ¿no? También a México. También a México, vas a encontrar mucho venezolano en México. Entonces, las desgracias de un país son las fortunas de otro país. Ahora sí que como en el meme, debátenme eso. ¿Sí? Entonces ahí está por donde te digo la mente diabólica. O sea, recordemos esto, estamos en un mundo que ya está interconectado. ¿Sí? Entonces, y se los comento y me lo comento por si llega a pasar algo en México. Si llega a pasar algo en México, luego, ¡pum! Piensas en dónde le está yendo bien y te me vas para allá, ¿no? Hasta para alimentar a tu familia. O lo haces aquí. Haces algo bien fregón aquí y lo tratas de levantar como puedes aquí tu lugar de origen, ¿no? Bueno, ¿alguna ansiedad? Hay muchas, ¿no? ¿Me ayudas, Robert, en el segundo pilar o tercero, cualquiera? Sí, espérame. Aspectos sociales, terrorismo, huelgas, violencia, disturbios, manifestaciones, crímenes. Muy bien. Que cuando leíste esto, ¿de qué te acordaste? ¿De qué lugar te acordaste? Igual Venezuela, O México, ¿no? A Estados al menos Unidos. por las huelgas Estados y ya, Unidos. Estados Unidos las creo que ahorita manifestaciones. Está está más ahorita coño, ¿no? ahí. Sí. Ok, y qué bueno que acabas de tocar, Kevin, eso. ¿Cómo? No necesariamente tiene que ser un lugar Es que no pobre. escucho bien, profe. Dijo Estados Unidos, Está el Kevin, audio bien cortado desde de que hace me rato. metí Ok. a la reunión y no los escucho casi, los escucho como medias palabras a todos. Me volví a Estados salir, me salí de la Unidos. reunión, pero... No, no. Ok. ¿Me ves? Oh, Estados Unidos. Ok. Si no, igual en los realmente. videos. Luego los checas, porfa. Okay. Yo veo cuántas personas me ven, por cierto, en los videos. Ok. Bueno, Estados Unidos. No tiene que ser un lugar que sea pobre para tener conflictos. Países de primer mundo han tenido bastantes manifestaciones sociales y tiene que ver mucho con un ambiente o cuando, por ejemplo, sobre todo en cambios generacionales que sienten que el status quo no les agrada, ¿sí? Por ejemplo, como bien comentas, Estados Unidos tiene o está cocinando una guerra civil, un civil war, dirían sus películas, está cocinando una guerra civil desde hace unos años que espero que no funcione, que no se haga.
Pero no me quiero ver futurista, pero como siento que cuando ya no sea en la primer potencia puede llegar a pasar. Que, por cierto, está a nada de no ser la primer potencia. Ok, está a un error. Muy bien. Ok, y la última, me quedan, Adilén, ¿me ayudas con aspectos económicos? Pobreza, baja productividad, deuda pública, alta inflación, desempleo, condiciones de comercio, cambios en precios y tasas de intereses. En este último, más que explicarlo así como a nosotros, porque vaya que estamos cayendo en problemáticas que hemos escuchado mucho, me quiero basar en las siguientes láminas para que sepan en dónde puedes medir sobre otro país. Es fácil ver lo que o más bien, es fácil ver las noticias y es fácil intuir a través de lo que te dan las noticias. ¿Ok? O también es fácil saber las condiciones de tu país, tal vez un poco sesgado de los medios de comunicación, que también hay unos medios que pueden desinformar más que informar. ¿Sí? Pero bueno, quiero que estos aspectos económicos lo podamos resumir en un solo indicador. Hay un indicador que se llama el ENVI+, ¿sí? Que es una de las maneras de poder saber qué tan riesgoso ven a nivel mundial tu país de origen o al país al que quieres entrar. Digamos, ellos lo establecen a través de varios factores económicos y sociales para poner una serie de puntaje, ¿sí? En donde cada 100 puntos equivale más o menos a un 1%. Y ojo, cuando hablemos en porcentaje aquí, no hablamos que 100% es lo máximo. Puedes irte hasta 10,000% de riesgo, ¿sí? Cuando yo vi, al principio me costó trabajo, así como entender cuando recién lo vi, pero ya después irlo asimilando más, nada más, básate con un marco de referencia con un país, o más bien con la media internacional. ¿Ok? Ahorita me va a desconectar esto, se vuelven a meter. Nada más, así que queda un rezagito poquito aquí, en donde donde sí hay unas gráficas muy claras es el ENVI+ en América Latina. Estas gráficas se hacen casi con un día de anterioridad. Vaya, el día de ahí, el ENVI de América Latina del 21 de septiembre es precisamente. O sea, estamos hablando de que es actualísimo, en donde el ENVI global en riesgo es el 3.9. Todo lo que esté arriba de 3.9 significa que tiene un riesgo